Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hande Erçel fue vista caminando sola en la playa. Tras su ruptura con Kerem Bürsin, Hande confiesa estar atravesando un momento psicológico muy difícil, y Kerem la sorprendió al aparecer a su lado. Hace tan solo unos días, las playas de Estambul fueron testigo de una escena que dejó a todos sin palabras. Hande Erçel, una de las actrices más queridas de Turquía, fue captada por las cámaras caminando sola, cabizbaja y visiblemente afectada. Sus seguidores no tardaron en preguntarse, ¿qué está ocurriendo con la protagonista de Senkal Cap? Tras meses de silencio tras su ruptura con el galán Kerem Bürsin, Hande rompió el silencio. No ha sido fácil. He estado lidiando con muchas emociones, me sentí perdida y muy sola, confesó la actriz en una entrevista exclusiva a un medio local. Su tono era sereno pero su mirada reflejaba una profunda tristeza. A veces salir a caminar es mi forma de sanar, de entenderme a mí misma, agregó. Pero lo que nadie esperaba era que ese paseo aparentemente tranquilo terminara en un reencuentro inesperado. Kerem Bürsin apareció sorpresivamente en la misma playa. Según testigos presenciales, el actor se acercó lentamente al verla a lo lejos. Parecía muy preocupado por ella, comentó una señora que se encontraba cerca del lugar. No podía quedarme en casa sabiendo que ella estaba así, necesitaba verla, hablar con ella, declaró Kerem posteriormente. El actor, siempre reservado con su vida privada, se mostró visiblemente afectado. Hande es una persona muy especial para mí. Aunque ya no estemos juntos, su bienestar me importa más de lo que muchos imaginan. La conversación entre ambos fue larga. Aunque las cámaras no captaron los detalles del diálogo, fuentes cercanas aseguran que hubo momentos de silencio, miradas profundas y hasta algunas lágrimas. ¿Estarán reconsiderando su relación? ¿O fue solo un gesto de apoyo entre dos personas que se amaron intensamente? Lo que sí es cierto es que Hande se sintió reconfortada tras el encuentro. Fue inesperado, pero me hizo bien. A veces, cuando uno está roto por dentro, solo necesita que alguien lo escuche, sin juzgar, dijo la actriz. Kerem, por su parte, concluyó, no vine a pedirle que volviera. Solo vine a decirle que no está sola. Los fans de la pareja, que durante años los vieron como la representación del amor verdadero, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Kerem demostró que un verdadero caballero no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles, escribió una seguidora. Otra comentó, Hande necesita sanar, y tal vez el apoyo de Kerem sea lo que necesita ahora. La noticia del reencuentro rápidamente se volvió viral. No solo por lo inesperado, sino por el profundo simbolismo que tenía para miles de seguidores que habían seguido su historia de amor desde el principio. Las imágenes de ambos en la playa, bajo un cielo nublado y con el sonido suave de las olas de fondo, fueron compartidas miles de veces, acompañadas de mensajes de esperanza, nostalgia y cariño. Mientras tanto, algunos medios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. La química entre ellos aún es palpable, afirmó un reconocido periodista de espectáculos. Aunque hayan tomado caminos distintos, hay vínculos que nunca se rompen por completo. Sin embargo, cercanos a ambos afirman que el momento no fue planeado. Kerem no sabía que Hande estaría allí, fue pura coincidencia, dijo un amigo del actor. Él simplemente sintió la necesidad de estar cerca del mar, como solía hacer en momentos de incertidumbre, y allí se cruzaron. En los días siguientes, Hande permaneció alejada de los medios. Su equipo de representación pidió respeto por su proceso emocional. A través de sus redes sociales, publicó una imagen de la playa al atardecer, acompañada por una frase sencilla pero cargada de significado, algunas mareas traen más que olas. Kerem, por su parte, reapareció en un evento benéfico en Ankara, donde fue consultado sobre lo ocurrido. Con la voz calmada, respondió, hay momentos en la vida en los que las palabras sobran. Estoy enfocado en mis proyectos, pero siempre desearé lo mejor para ella.
A pesar de la tensión emocional evidente, muchos resaltan la madurez con la que ambos han manejado la situación. No hay reproches públicos, ni declaraciones incendiarias. Solo respeto, nostalgia y una conexión que, aunque silenciosa, sigue latente. Expertos en lenguaje corporal analizaron el video del reencuentro. La forma en que se miran, cómo se aproximan con cautela pero sin temor, indica que hay un vínculo emocional profundo aún presente, explicó una psicóloga invitada a un programa de televisión matutino. No necesariamente implica una reconciliación amorosa, pero sí un lazo que va más allá de lo romántico. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Algunos incluso comenzaron a usar el hashtag #SiempreAndeYkerem, que rápidamente se volvió tendencia. Otros recordaron momentos icónicos de su historia juntos, como su primer beso en pantalla o las entrevistas en las que hablaban del otro con ternura. Entre tanto revuelo, surgió una historia poco conocida, la vez que Ande y Kerem se refugiaron en una cabaña durante una tormenta, lejos de las cámaras y los focos. Fue uno de los momentos más auténticos que vivieron juntos, reveló un miembro del equipo de rodaje. Solo ellos, el sonido de la lluvia y el calor de una chimenea. No necesitaban más. Esa intimidad, ese espacio que compartieron lejos del ojo público, parece seguir viva en sus recuerdos. Y es quizá eso lo que hace que este reencuentro haya tocado tantos corazones, la sensación de que aún hay una historia sin cerrar, una puerta entreabierta, una posibilidad flotando en el aire. Por ahora, ninguno ha confirmado una vuelta. Ambos siguen enfocados en sus carreras, Ande con una nueva serie dramática que explora el duelo y la sanación, y Kerem con un proyecto internacional que lo llevará fuera de Turquía por varios meses. Aún así, la pregunta persiste, ¿podrán algún día reencontrarse más allá de las playas de Estambul? ¿Es este el comienzo de una nueva etapa o simplemente el cierre amable de una historia inolvidable? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que quedó claro es que, en medio del dolor y la incertidumbre, aún existen gestos que reconfortan, miradas que hablan sin decir una palabra, y personas que, aunque ya no caminen juntas, siguen sosteniéndose desde la distancia. Y mientras el sol se oculta una vez más en el horizonte del Bósforo, la historia de Ande y Kerem permanece suspendida en la memoria colectiva, como esas películas que uno nunca olvida. Porque tocan algo muy profundo dentro del alma. Queridos seguidores, esta historia nos recuerda que las emociones de nuestros artistas favoritos también son reales, que el corazón no entiende de fama ni de rutinas. Y que, a veces, un paseo solitario en la playa puede convertirse en el inicio de una nueva etapa. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su opinión en los comentarios y compartir este video si les ha conmovido esta historia. Hasta la próxima. Los quiero mucho.